Hola, ¿qué tal? Gent d'estiu, aquí en esta terracita de verano que nos ha decorado aquí, y hoy vamos a hablar de prehistoria y vamos a hablar de aquellas personas que estuvieron aquí mismo pues hace muchos años. Con nosotros está bienvenida Bertila Galván, que es profesora de prehistoria en la Universidad de La Laguna, pero nosotros aquí la conocemos por la persona que dirige las excavaciones del Salt. ¿Y desde cuándo? Bien hallado. ¿Desde cuándo? Desde 1986. Ya hace, ¿eh? Sí, sí, ¿Cómo mucho, fue eso mucho. de...? Porque desde La Laguna hasta aquí... Pues desde La Laguna hasta aquí, la universidad investiga en cualquier parte. Ya, Desde la ya. universidad se investiga en cualquier parte, inclusive desde La Laguna, que está bien alejada de la metrópoli. Y bueno, yo me orienté en mi profesión hacia lo que es la investigación en el Pleistoceno, hacia la población neandertal, y en concreto pues estaba este gran yacimiento del Salt, que había tenido unas excavaciones antiguas con unos materiales arqueológicos muy interesantes depositados en el Museo de Alcoy, y se me ofrecieron para hacer la tesis doctoral. Entonces me orienté por ahí, presenté mi tesis en 1986 y ese mismo año comencé a excavar Y cada en el verano, yacimiento. Sí. Alcoy, ¿los Hemos, 2 meses de verano? ¿Cómo lo bueno, hacéis? ha pasado de todo, es decir, en realidad no hemos podido excavar todos los años, hemos fallado creo que 3, 4 años, no hemos podido hacer propiamente excavación, pero siempre continuar con la excavación, con el Investigación. trabajo de laboratorio. Y pues realmente en los últimos tiempos sí es verdad que no hemos tenido, hubo esas discontinuidades, por decirlo de alguna manera, al principio, pero luego ya a partir del 2000 de una manera arreglada y continuada hemos venido siempre todos los veranos. Excavamos lo que podemos, lo que nos deja el calendario escolar, ¿no? El calendario universitario, académico, y bueno, lo hacemos dentro de estos, por eso tenemos que hacerlo dentro de los meses de verano, aunque a veces también aprovechamos la Semana Santa para hacer algún tipo de actividad. Venimos, estamos una semanita, 10 días, lo que nos es posible, y también lo hacemos ahí. Y hemos podido en el pasado, cuando el calendario escolar universitario era de otra manera, hemos llegado a estar 2 meses y medio excavando en Alcoy. Eso eran tiempos Caray. maravillosos, ¿no? Ahora podemos estar en torno al mes y medio aproximadamente, que es lo que nos permite la vida académica. Hay que Hablamos en los medios de comunicación muchas veces del Salt, del yacimiento del Salt, pero yo creo que hoy es buen día para explicar bien qué es lo que hay allí, porque yo creo que a veces, sin querer, como, no sé, Sí, quedamos demasiadas cosas por supuesto. Es un yacimiento del Paleolítico Medio, exacto, sí. hace 60.000 años, de 60.000 a 44.000 años. Sí, se ocupa Aquí de... hablamos de miles de años, como el Sí, que habla como de caramelos, pero sí. son muchos años. Sí, sí, sí. Hace en torno a los 60.000 años comienza a ocuparse por un grupo de población neandertal, y la ocupación nunca es continuada cuando hablamos de estas poblaciones paleolíticas que son cazadoras Sí, que a lo mejor se recolectoras. van 2.000 años, que a nosotros nos parece aquí poco, pero es Sí, mucho, es claro. mucho, ¿no? Y lo van utilizando el lugar periódicamente hasta hace aproximadamente unos 44.000 años. Entonces, a partir de ese momento se produce ya un abandono del lugar, y luego no sabemos bien cuándo, pero sí que tenemos indicios de que poblaciones de humanos anatómicamente modernos, es decir, nosotros, poblaciones idénticas a nosotros, empiezan a ocupar ese lugar, a frecuentar ese lugar en un momento que todavía no hemos podido precisar. Justamente la campaña de este año tiene una parte de ella muy dedicada a intentar resolver ese problema y esas preguntas, claro. ¿Era igual la zona hace 60.000, 30.000, o sea, 40.000, 50.000 No, años? no, ¿Cómo no, era? no, ¿O no. sabéis algo? No es igual la zona. El paisaje alcoyano no era idéntico a como es en la actualidad, para nada, ¿no? Sobre todo sufre grandes transformaciones en eso que llamamos el periodo Holoceno. Después del Pleistoceno, en torno a hace aproximadamente unos 11.700 años, se produce un nuevo periodo, un nuevo momento climático distinto, que es el Holoceno. Entonces, en esos momentos que coinciden con el calentamiento del clima de la Tierra, con la desaparición de los glaciares,
y con una reactivación, una recuperación del clima en dirección al clima que tenemos en la actualidad. Entonces, en ese momento hay también un periodo de lluvias importantes, periodos de lluvias importantes que arrastran muchos materiales y que modifican mucho el paisaje. Entonces se producen grandes depósitos en zonas que antes estaban más abiertas, grandes depósitos de tierra, grandes movimientos, reexcavación de ríos, de cauces de ríos, etcétera, que modifican mucho el paisaje. Y si nos concretamos a lo que es el abrigo del Salt, precisamente ahí estamos viendo a lo largo de la investigación cómo ese abrigo estaba cubierto por una gran visera en la parte superior y cómo en sucesivos eventos climáticos se propició lo que fue el desprendimiento de bloques, se fue perdiendo, se fue retrayendo y quedando, como lo vemos en la actualidad, que prácticamente conserva en la parte superior unos bordes, nada más. Un poquito ahí. Un poquito. Y luego hay una cosa muy interesante que no se conoce porque estamos en fase de preparar la publicación, y es la zona alta de esa zona que llamamos Poló, Baradello, todo eso. Por ahí estudios geológicos recientes que se han hecho, se están llevando a cabo por parte de un geólogo especialista de la Universidad asociado a la Universidad de Valladolid, que precisamente hoy nos visita, esta semana nos visita. Pues él en sus estudios del entorno ha descubierto que era una zona de grandes lagos, que es algo totalmente ignoto para, en general, la sociedad arcoyana que vive aquí, ¿no? Y claro, eso nos da una imagen de Alcoy, nos da de la comarca, nos da una idea bastante distinta de incluso posibilidades alimentarias de cara a todo el tema de cubrir lo que son los recursos alimentarios por parte de estas poblaciones paleolíticas, ¿no? Es decir, al final lo que ocurre es que se enriquece la visión que podemos tener de todo eso, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de los recursos alimentarios de estas poblaciones, que es algo muy importante. Claro, porque donde hay agua hay vida, claro, al final. Claro. Bueno, estas personas, estas poblaciones que vivían ahí, ¿qué hacían? A ver, se decía de día por la mañana, supongo que cabras... Sí, no, a ver, lo explico un poco. Son cazadores, los llamamos sociedades cazadoras recolectoras, porque basan su economía, su subsistencia, la basan en la caza de animales y en la recolección de vegetales, de productos vegetales, pero también recolección de pequeños animalitos. Es decir, ellos hacen un aprovechamiento de un espectro muy amplio de recursos. Es decir, todo lo que se puede comer, todo aquello que no es dañino para la salud humana, que empíricamente ellos van comprobando que es bueno para ellos, lo van aprovechando todo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, nuestra misión a la hora de estudiar el yacimiento consiste precisamente en averiguar todo eso, qué tipo de alimentos tenían, qué tipo de recursos obtenían en la naturaleza. Sabemos que tenían un espectro de caza, un espectro cinegético bastante interesante. Estamos en zona de montaña, luego la cabra montés, claro, fue muy importante para ellos, fue un recurso alimentario y cinegético muy importante para ellos, pero también los ciervos, los caballos. Y luego pues, podemos encontrarnos animales que ni nos imaginamos, ¿no?, que podían haber estado en el paisaje, como por ejemplo el luro, que es un animal, un bóvido, un gran bóvido, que tiene mucha masa cárnica, ¿no?, muy rentable para los humanos, pero luego también, por ejemplo, podemos encontrar rinocerontes. Existían rinocerontes aquí. Probablemente no sería una población grande, pero sí que existía porque lo tenemos documentado también en las excavaciones arqueológicas, restos de rinocerontes. Y bueno, pues todo ese cortejo va acompañado luego ya de otros pequeños animales. En algún caso también constatamos el consumo de conejos, que luego en el Paleolítico Superior sí que será muy importante, consumo de aves también, y probablemente de más fauna menor, entre comillas, que está en estudio. ¿Y habitualmente estaban asentados ahí o iban...? A ver, los cazadores recolectores por definición son poblaciones que se mueven en el territorio. Hasta que no llega la agricultura van de aquí para allá, ¿no? Claro, gestionan territorios que pueden tener 15, 20 kilómetros
cuadrados, incluso a veces algo más, se van moviendo por el territorio y van captando los recursos en una parte, en otra, también de una manera relacionada con las estaciones. Cada estación del año tiene sus posibilidades y ellos lo que hacen es sencillamente aprovecharlas. Luego progresivamente van aprendiendo a respetar de alguna manera lo que es la reproducción de los rebaños silvestres de animales, silvestres, cuidado, no he dicho domesticados, silvestres, de animales que son gregarios, y aprenden a respetarlos y aprenden a no cazar aleatoriamente una hembra, un macho, una cría en cualquier momento del año, sino que se va viendo cómo progresivamente también hay un cuidado en ese sentido, ¿no? Porque ellos aprenden de la naturaleza que si maltratan esos rebaños de animales, luego se quedan sin recursos. Claro. Y es algo que no hacen, evitan. Y es la manera de mantenerse en los territorios, en territorios amplios, moviéndose dentro de ellos, pero que no les exige hacer una gran movilidad de 200, 300 kilómetros, sino todo lo contrario. Entonces, pues bueno, ¿qué sabemos de su presencia en los valles alcoyanos? En la comarca, pues tenemos en primer lugar el Abril del Pastor, que es un poco más antiguo que el Sal, una ocupación neandertal un poco más antigua que la del Sal, luego tenemos la del Sal, y luego tendremos Cova Beneito en Cocentaina, que está también bastante próxima, y que en la base de la estratigrafía de Cova Beneito aparecen niveles del Paleolítico Medio ocupados, fruto de la ocupación de los neandertales. Y luego tenemos también, junto a todo eso, puntos en el territorio relacionados la mayor parte de las veces con la captación del sílex. Ellos tallan sus instrumentos de trabajo para procesar los alimentos básicamente, para construir su armamento de caza también, los venablos o lanzas de caza, utilizan el sílex. Tallan el sílex, producen los elementos cortantes, los instrumentos cortantes, y para ellos es muy importante ese recurso, claro, ese recurso mineral. Y nos estamos dando cuenta, a medida que avanza la investigación, cómo tienen un conocimiento de la geología importante, cómo van a buscar el sílex donde realmente está y cómo van dejando su huella de haber intentado sacar ese sílex, haberlo manipulado, haberlo preparado, pelado y demás, para luego transportarlo a los asentamientos, a los lugares de... Y después trabajarlo para poderlo utilizar. Claro, claro, tallarlo, luego retocarlo, etcétera, y configurar el instrumento de trabajo que necesitan, sencillamente. Este año, ¿tenéis alguna novedad, alguna cuestión que os haya llamado especialmente la atención? Bueno, sí, tenemos, ¿Y que podéis decir ahora mismo? Sí, tenemos, este año nos hemos ocupado de hacer una limpieza especial de una zona que no habíamos trabajado hasta ahora. Y es una especie aparenta un derrumbe, pero realmente es un depósito arqueoestratigráfico que se sitúa entre una cavidad que se abre en la pared del travertino y lo que es la base ocupada por los neandertales y que tenemos datada entre 60 y unos 44.000 años aproximadamente. Entonces, en esa zona nos empiezan a aparecer materiales que ya no son los propios del Paleolítico Medio, sino son propios del Paleolítico Superior. Es decir, que estamos empezando a documentar, probablemente ya en posición estratigráfica primaria, estamos empezando a documentar la presencia de los humanos anatómicamente modernos, es decir, el Paleolítico Superior. Pero neandertales todavía no. No, de humanos anatómicamente modernos, antes llamados Homo sapiens. Es que ahora bueno, sí, la investigación los llama humanos modernos, humanos anatómicamente modernos, que es lo correcto, que son los Homo sapiens. Pero utilizaron la misma zona, pero no... Sí, la misma zona en momentos muy posteriores. Claro. Estaríamos hablando de entre 17, 18, 20.000 años. Esos materiales que hemos recuperado. Antes de ayer, ¿no? Sí, antes de ayer. Wow. Es impresionante. Y la idea es que ahora se haga el estudio geológico de eso y luego ya para el año que viene afrontar propiamente la excavación de esa parte superior de la secuencia estratigráfica que documentaría la ocupación humana de humanos modernos en distintos momentos. No hay que olvidar que a lo largo de todos estos años, cada vez que hemos hecho limpiezas en distintos puntos del yacimiento, en zonas que estaban un poco removidas,
hemos ido encontrando materiales arqueológicos que son del Paleolítico Superior, que son del Neolítico, muy poco de la Edad del Bronce, bastante de Neolítico, poco de la Edad del Bronce, pero es que incluso hemos encontrado hasta el paso de gentes romanas, gentes ibéricas, gentes musulmanas, porque hay pequeños indicios que testimonian el paso de la gente por allí. Probablemente eso tiene que ver mucho con la actividad cinegética, con los recursos vegetales y con el agua que hay en el lugar. Es decir, el sal es una fuente constante de agua a lo largo del Pleistoceno, pero también después del Holoceno. Entonces, es un sitio ideal, de hecho ahí, sí, en ese mismo lugar, Juan Gil Albert decidió, o su familia decidieron tener la casa. Sí, sí. La pena es que don Juan Gil Albert nunca supo que tenía que paseaba por ahí encima, ¿no? Exactamente, que donde estaban lo que era la gañanía de la casa, una zona así donde probablemente tendrían conejos, los recursos estos que tienen las casas de campo, ¿no? Justamente ahí, al lado de la capilla, estaba el depósito de los neandertales, arqueosedimentarios de los neandertales, que además hemos tenido la grandísima suerte de que libró en el año 87 6 piezas dentarias de neandertales, es decir, que tenemos documentados físicamente a los neandertales en su contexto. Y los tenemos datados en torno a los 47.000 años aproximadamente, con lo cual tienen una doble importancia porque estamos hablando de las últimas poblaciones neandertales, de los últimos de la península ibérica, los últimos de Europa, y ha resultado muy interesante el estudio de ese material y la comparación con otros grupos neandertales del entorno de la península ibérica y fuera de la península ibérica, el contexto mediterráneo. Estaría horas, porque además es un tema que me apasiona. Muchas gracias, Bertila Galván, por haber estado aquí, por esos trabajos de cada año. Gracias a ustedes por acogernos cada año también. Nosotros nos sentimos muy a gusto, todo el año nos lo pasamos pensando en Alcoy, cuando estamos en el laboratorio, cuando estamos en nuestra Universidad de La Laguna, y realmente somos muy felices cuando estamos aquí. No sería de esa manera si no fuera que venimos todos los años, ¿no? Claro. Es decir, que cuando uno se siente bien en un sitio y le interesa el sitio, le interesa lo que hace en el lugar, pero al mismo tiempo tiene buena acogida, es cuando uno se mantiene tantos años así. Fiel Alcoy. Por nuestra parte, pues seguiremos ahí muy atentos a lo que vayáis investigando y descubriendo cada año. Muchas gracias. Y nosotros aquí, mañana, más Gent d'Estiu.